Hola, doctores, buena tarde. Hola, doctora. En esa diapo, Mario, Que creo que esa la íbamos a ver. Sí. Seguía la imagen de adenoma atrás de la de úlceras. Bueno, creo que era una imagen. otra vez, Mario, es que casi no los escucho. Que sí, doctora, o sea, habíamos definido antes las úlceras y era la primera diapositiva de adenoma que proseguía. Ok, bueno, entonces vimos que los adenomas son de 3 tipos. Al igual que el pólipo, el adenoma son 3 tipos. Se llaman tubular, velloso y túbulo velloso. Y van a recibir el nombre de acuerdo a la conformación o a la imagen que tengan al microscopio, doctores. Recuerden que el término adenoma en tracto gastrointestinal implica que tiene displasia. ¿De acuerdo? No es tanto porque forme glándulas, sino más bien porque es una lesión preneoplásica o premaligna. ¿Por qué? Porque como tiene displasia, si ustedes dejan progresar a los pacientes con un adenoma, doctores, puede desarrollar adenocarcinoma, ¿de acuerdo? O puede desarrollar carcinoma. Ok, entonces los diferentes tipos de adenomas que tenemos, doctores, esta imagen que ven ustedes, si se fijan, esto es mucosa conservada hasta esta porción. El resto es una lesión de la mucosa que protruye hacia la luz, ¿de acuerdo? Entonces, histológicamente, doctores, el adenoma tubular es y se llama así porque está formado por glándulas pequeñas, doctores, que realmente no están alteradas en su conformación histológica. Son glándulas y en la mayoría de ellas las vemos todavía que están conservadas. Podemos observar algunas que tengan dilataciones quísticas, sí, pero en todas ellas vemos glándulas aún preservadas. Se llama tubular, doctores, porque es como si ustedes observaran una gradilla llena de tubos y la viesen por arriba. Todavía verían las lucecitas de los tubos, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de adenoma, doctores, es el adenoma velloso. En este, doctores, se llama así porque la superficie de la lesión forma pseudopapilas o estas proyecciones de la mucosa que son largas, delgadas, no tienen un tallo fibrovascular y semejara a los vellos o a las plumas de un ave, doctores, ¿de acuerdo? Entonces se llama adenoma velloso y la mayoría de los adenocarcinomas del tracto gastrointestinal en los cuales logramos identificar la lesión previa están asociadas a un adenoma velloso, doctores. Y el siguiente adenoma es el túbulo velloso, que como su nombre lo dice, es una combinación de los previos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, esto corresponde a un adenoma. Esta parte de aquí tiene bien formadas aún las glandulitas. Pero si nos vamos en esta parte, doctores, en esta área, vean cómo las formaciones empiezan a adelgazar y alargar. Esto es a lo que llamamos velloso y entonces, como conserva formas tubulares de las glándulas y porciones de aspecto velloso, se llama túbulo velloso. Ok, entonces, ¿por qué decimos que un adenoma tiene displasia? Bueno, si ustedes se fijan, doctores, en estos fragmentos de la mucosa gástrica, doctores, que ustedes observan, tiene, esto es colon, en la mucosa de colon. Recuerden que tanto pólipos como adenomas les dije que se llaman igual y se ven igual en todo el tracto gastrointestinal, desde estómago hasta recto. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, en este caso es colon. Si ustedes se fijan, vean, estas son glándulas que están conservadas. Sus núcleos se localizan hacia la base y tienen células caliciformes. Pero en estas porciones, sobre todo en la superficie, doctores,
los núcleos se empiezan a ver hipercromáticos, doctores, y se ven alargados y pseudoestratificados. Recuerden ustedes que cuando hablamos de pseudoestratificación significa que parecen a o simulan a, doctores, simulan que están uno sobre otro, pero en realidad si nosotros viéramos la base, todos los núcleos se encuentran a la misma altura, doctores. En la superficie vamos a ver unos más arriba y otros mucho más abajo, porque entre ellos están como amontonados, por así decirlo, doctores, y entonces unos quedan más arriba y otros más abajo para tratar de acomodarse, y a eso se le llama pseudoestratificación. Recuerden ustedes que en el epitelio glandular mencionamos, doctores, que la displasia se clasifica en de bajo y de alto grado. De bajo grado dijimos que si veíamos que los núcleos se encontraban de la mitad de la glándula hacia la base, y de alto grado si los núcleos se encontraban de la mitad de la glándula hacia la luz glandular, doctores. Siempre que nosotros les reportemos adenoma, el término en sí significa displasia de bajo grado, doctores. Solo asentamos displasia de alto grado cuando la displasia que tiene el adenoma está la alteración de la mitad de la glándula hacia la luz. ¿De acuerdo? Si solamente dice adenoma tubular, doctores, implica que tiene displasia de bajo grado. ¿De acuerdo? Ok, entonces vean nuevamente esta imagen, la superficie, la mayoría de los núcleos se localizan pegados hacia la base de la glándula, pero en esta región es la misma imagen histológica, pero hacia la parte que estaba vellosa, doctores. Vean cómo los núcleos, doctores, empiezan a extenderse y empiezan a alcanzar la luz de la glándula. A eso se le llama displasia de alto grado. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, doctores, de esto? ¿No, Mario? ¿No hay dudas? No, doctora. Ok. El siguiente tema, doctores, corresponde a las neoplasias malignas más frecuentes del estómago. Las neoplasias malignas de estómago propias del estómago, doctores, se llaman adenocarcinoma intestinal y carcinoma difuso, doctores. La diferencia entre uno y otro es que en el primero, como su nombre lo dice, tiene formaciones glandulares, aún alcanza a formar glándulas y se va a clasificar como el resto de los adenocarcinomas que ya mencionamos, de acuerdo al porcentaje de formación de glándulas. En el segundo caso, doctores, en el segundo tipo, que es el carcinoma difuso, se ha perdido el patrón glandular y entonces lo único que vemos es cómo las células neoplásicas se extienden en la totalidad de la mucosa gástrica, o si acaso llegan a preservar algunas glándulas normales entre las células neoplásicas. En el caso del adenocarcinoma de tipo intestinal, doctores, en una biopsia, en una endoscopía, el endoscopista o ustedes como endoscopistas van a ver habitualmente las lesiones, se ven con la mucosa conservada y lesiones exofíticas, ¿de acuerdo? Son lesiones que sobresalen al resto de la mucosa. ¿Cómo es que ustedes ven los cambios? Obviamente, pues la ven lesiones sobreelevadas, doctores, que tienen necrosis, que los vasos son prominentes, que los bordes de la úlcera, doctores, son anfractuosos o son irregulares. De este tipo de alteraciones, doctores, ustedes deben de tomar las biopsias, enviarlas a patología, o bien cuando ya tienen confirmado el diagnóstico y en el caso de que decidan de hacer gastrectomía o hemigastrectomía, dependiendo de dónde se encuentre la neoplasia, doctores, nosotros lo que recibimos es la pieza y vemos tal cual ustedes lo ven, lo vemos nosotros igualmente. La mucosa en esta zona y acá, doctores, está preservada, pero después vemos la lesión neoplásica que tiene los bordes sobreelevados y el centro habitualmente, doctores, en las neoplasias está excavado, es decir, está hundido por la zona donde se empiezan a formar las úlceras, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a ver nosotros al microscopio, doctores? Pues una neoplasia con formación de glándulas. Recuerden ustedes que los adenocarcinomas, doctores, forman glándulas que han perdido sus membranas basales y entonces están pegadas entre ellas y no se puede distinguir dónde empieza una glándula y dónde termina e inicia la siguiente.
¿De acuerdo, doctores? Entonces, se clasifica el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, se clasifica como el resto de los adenocarcinomas, bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado, con el mismo criterio que hacemos para el adenocarcinoma de esófago. ¿De acuerdo? Sí, ¿Dudas? doctora. ¿No? Ok, Mario. La siguiente neoplasia, doctores, corresponde al carcinoma difuso. En este caso, el carcinoma difuso, doctores, no hace como tal una lesión hacia la mucosa. El carcinoma difuso, si ustedes leyeron su libro, les menciona que es lo que anteriormente se conocía como linitis plástica o lo que clínicamente aún se conoce como linitis plástica. Este término, doctores, lo que significa es que la pared del estómago, de la mucosa gástrica o la pared gástrica, doctores, está aumentado en su espesor, ¿ok? Y esto es porque empieza a desarrollar desmoplasia, doctores, y va a proporcionar rigidez a la pared. En la mucosa, ustedes como endoscopistas, doctores, lo que pueden ver es que hay aplanamientos de la mucosa o pérdida de los pliegues, doctores. Y entonces van a tomar ustedes las biopsias de los sitios donde ven que se perdieron los pliegues de la mucosa. Clínicamente les dice que tiene una imagen o radiográficamente, imagenológicamente, tiene una imagen en bota de cuero. ¿Por qué? Por la rigidez que proporciona la linitis o esa desmoplasia en la pared gástrica, doctores. Que esta es una imagen macroscópica de una pieza de gastrectomía, doctores, recibida, y que si ustedes se fijan, esta es la curvatura menor, esta es la curvatura mayor, límite quirúrgico proximal, límite quirúrgico distal. Si ustedes se fijan, si bien es cierto, el estómago está muy irrigado, sin embargo, la irrigación nunca vamos a ver los vasos así de prominentes y tortuosos. Aquí los vemos muy tortuosos y cargados hacia la curvatura menor. Hacia la curvatura mayor, doctores, lo que nosotros logramos ver es que tiene algunos nódulos que sobresalen en la serosa y este fragmento de tejido que ni corresponde a serosa gástrica y que tampoco se parece al epiplón. Esto es el aumento mayor, doctores, esto que ustedes ven aquí. En un mayor acercamiento, vean, nuevamente vemos los vasos, vemos estos nódulos que aparecen aquí, el aumento menor, doctores, cómo está aglomerado hacia la curvatura menor y vemos algunas lesiones nodulares que son mucho más grandes. Vean el píloro cómo está de pequeño. Ok, al corte de la cavidad gástrica, doctores, lo que vemos es que la pared está engrosada. ¿De acuerdo? Está aumentado la cantidad de su espesor. Un estómago debe de medir en promedio 0.8 milímetros, doctores, de espesor su pared. En esta mide más de 1.5 centímetros. Y si ustedes se percatan, está desde el límite quirúrgico proximal hasta el límite quirúrgico distal. ¿Qué significa, doctores? Que este paciente aún quedó con neoplasia, ¿de acuerdo? Entonces, sus límites quirúrgicos van a estar positivos. Entonces, ya sea que le van a dar radioterapia al paciente o van a tener que entrar a ampliar la resección. Habitualmente los pacientes con diagnóstico de carcinoma difuso, doctores, responden mal a los tratamientos. Tiene peor pronóstico el carcinoma difuso que un adenocarcinoma. Ok, entonces vean esta otra imagen, es otra proyección de esta es, digamos que la cara anterior del estómago y esta es la cara posterior, doctores. Entonces vean nuevamente el límite quirúrgico proximal, el límite quirúrgico distal. Si se fijan hacia la cara posterior, la mucosa, doctores, se ve aún más conservada, ¿sí? Vean, nada más vemos la lesión hasta esta porción y como a modo de saltos, doctores, vemos lesiones donde la pared se ve blanquecina. Esas zonas que ustedes perciben blanquecinas, doctores, son las zonas donde la neoplasia ha infiltrado. Y si ustedes se fijan, la mucosa gástrica se ve casi sin alteraciones. En esta imagen, vean, lo que hice fue abrir un poquito la cámara gástrica para que vean que los pliegues se ven ligeramente aplanados, doctores, pero toda la alteración se encuentra en la pared.
Ok, ¿qué es lo que nosotros vemos histológicamente? Pues les decía, se llama carcinoma difuso porque ha perdido su patrón glandular y entonces lo que vemos son las células neoplásicas que se encuentran sueltas, doctores, todas ellas están sueltas y algunas de ellas vamos a ver que tienen gran cantidad de moco, doctores, o de glucógeno, que lo que van a proporcionar es una imagen en anillo de sello. Vean, aquí por ejemplo estas glandulitas son glándulas que todavía están preservadas de la mucosa normal. Vean cómo se ve aquí muy bien el cambio de la mucosa normal y hacia dónde empieza a hacerse la neoplasia. ¿Okay? Vean, vemos núcleos hipercromáticos, vemos algunas mitosis atípicas y las zonas de las áreas con las células que tienen mayor cantidad de glucógeno se llaman células en anillo de sello. Es una característica que vemos habitualmente asociadas al carcinoma difuso, doctores, y esto les confiere un mayor grado de malignidad a la neoplasia. Y entonces vean, las células son estas, vean, esto que ustedes ven redondito y blanco es su citoplasma, doctores, y los núcleos son estas partes oscuras que vemos desplazadas a la periferia, entonces se llaman células en anillo de sello. Ustedes recuerdan o han visto películas donde anteriormente los reinos tenían su sello real y ponían cera y ponían el sello y lo que sobraba de la cera fuera del sello se iba hacia un extremo. Entonces se supone que eso simula o eso asemeja el núcleo hacia la periferia de las células neoplásicas. ¿Dudas o preguntas, doctores? Yo, Mario, doctora. ¿quién habló? Diego. Diego, dime, Diego. La linitis plasmática, entonces, es nada más No, la... plástica, como si Ah, fuera de perdón. plástico, no plasmática. Ok. Linitis plástica. Plástica es el aumento del espesor de la pared debido a la desmoplasia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguien más? ¿No, Mario? No, doctora. ¿Ok? Entonces, la siguiente neoplasia, doctores, que no es tan frecuente, pero sí la vemos, doctores, y hay que conocerla para que cuando llegamos a ver casos, al menos lo sospechemos y podamos llegar al diagnóstico, es el tumor de Gist o tumor del estroma gastrointestinal. Entonces, lo podemos ver desde el esófago, doctores, hasta el recto. Cuando es gastrointestinal, tenemos tumor del estroma extraintestinal. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos vamos a dedicar a ver ahorita los del estroma gastrointestinal. ¿Cuál es la característica de estas neoplasias, doctores? Pues como se originan de la célula de Cajal, no los vamos a ver nosotros que afecten la mucosa. La mucosa en los tumores del estroma gastrointestinal está respetada. Esta, por ejemplo, es una imagen macroscópica, doctores, de un duodeno, o bueno, de un segmento de intestino delgado, la serosa, y vean, esto es un mesenterio. La neoplasia se encuentra hacia lo que es la serosa y el mesenterio, doctores, ¿de acuerdo? Y esta es una biopsia, un corte histológico de una pieza, doctores, macroscópica de una mucosa gástrica. Vean ustedes cómo la mucosa, doctores, lo único que muestra es una elevación, un nódulo, doctores, y se ve aplanamiento de la mucosa. Pero si ustedes se fijan aquí, todo esto es la mucosa y la mucosa está íntegra. ¿Cuál es la característica que dijimos de las biopsias endoscópicas, doctores? Más fuerte, Axel, por favor. No, el moco no. Solamente se veía ¿qué? La capa mucosa. No moco. ¿Cómo se llama esa capa de la superficie? ¿Es submucosa, Mucosa. doctora? Mucosa. La mucosa. Recuerden que en las biopsias endoscópicas lo único que nos permite ver es mucosa.
Entonces, si ustedes como endoscopistas entran y toman una biopsia de ese sitio, lo único que vemos nosotros va a ser la mucosa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que es lo que les comentaba anteriormente. Cuando tenemos una lesión de este tipo que se encuentra más profunda en la mucosa, lo que deben de hacer es biopsia sobre biopsia, le decimos, o biopsia profunda. Tienen que tomar una muestra donde en esa parte quitan prácticamente la mucosa y después tienen que entrar en el mismo sitio, doctores, a tomar la siguiente muestra para que nosotros logremos ver algo de la neoplasia. Así se logra identificar la neoplasia, sí, doctores, así logramos identificar neoplasias de este tipo, de tumores de Gist, ¿de acuerdo? Entonces, hay 4 variantes, doctores, microscópicas del tumor del estroma gastrointestinal. En la forma celular, doctores, que es esta es la forma clásica y esta es la forma celular. Si ustedes se fijan, obviamente se llama celular porque tiene más cantidad de células. Pero una de las características histológicas, doctores, que tiene la célula neoplasia, que son células fusiformes, doctores, y tienen vacuolas subnucleares. Estos espacios blancos que ustedes ven allí, doctores, corresponden a las vacuolas. Y no todas las células neoplásicas van a tener esas vacuolas. Es mucho más frecuente que las veamos como en la imagen A, que algunas tienen la vacuola subnuclear, doctores. Y la variante más rara, doctores, es la variante que ustedes ven en la imagen D y que es la variante de células claras. Es mucho más rara, doctores, pero también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es de las más agresivas y porque tenemos otros sitios, otros órganos que producen neoplasias de células claras, doctores, y se ven prácticamente iguales, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que nosotros hacemos el diagnóstico de tumor del estroma gastrointestinal? Pues obviamente si ustedes nos ayudan con el resumen de la imagen que tiene el paciente, de dónde se encuentra la lesión, pues nos ayuda mucho. Pero si no, doctores, pues con la imagen microscópica que nosotros veamos, que identifiquemos las vacuolas subnucleares, doctores, ese patrón mesenquimatoso que forma la neoplasia, y tenemos que confirmarlo con estudio de inmunohistoquímica. El estudio de inmunohistoquímica que se realiza, doctores, es el CKIT o CD117. Todo el mundo lo conoce así como CD117. Este anticuerpo, doctores, se necesita no solo para el diagnóstico, sino para otorgar tratamiento blanco a los pacientes. Es decir, cuando un paciente tiene un tumor del estroma gastrointestinal, existe un medicamento específico para estos pacientes. Pero para que se pueda otorgar el medicamento, nosotros o ustedes más bien como clínicos, como quirúrgicos, sobre todo los oncólogos médicos, tienen que mostrar el resultado de CD117 positivo para que al paciente se le pueda otorgar el tratamiento anti-CD117, ¿de acuerdo? Y los pacientes responden normalmente muy bien al tratamiento. Por lo menos el pronóstico y la sobrevida que tienen es alta, doctores, con tratamiento adecuado. ¿Dudas o preguntas? Sí, doctora, entonces, ¿ese anticuerpo va a servir únicamente para el tumor del estómago gastrointestinal de las células claras o para todas? Para todos, para todos. Es un requisito. Es un requisito. Siempre que hay un tumor del estroma gastrointestinal, el CD117 se debe de pedir para que se pueda otorgar tratamiento, para confirmar el diagnóstico, pero además para que se le pueda otorgar tratamiento al paciente. Gracias. ¿Alguien más? Otra vez, Axel, no te escuché. Subnucleares. Fusiformes, alargadas. Eso significa fusiforme, alargada. ¿Alguien más? Sí, yo, doctora. Sí, Celso. En la diapo de atrás se me estaba cortando muchísimo el audio sobre los tipos del GIST. ¿Cree que los pueda repetir?
El clásico, el epitelioide y el de células claras, que son los más frecuentes, ¿de acuerdo? El más frecuente es el clásico. Vale, gracias. El celular, el de células claras, de hecho solo he visto dos. Uno cuando estuve en la residencia y otro hace como año y medio en mi práctica privada. ¿Alguien más? Yo, doctora, Diego. me confundí un poco cuando estaba mencionando la parte de la mucosa y submucosa. No entendí esta neoplasia si afecta más a la mucosa o No, submucosa. la neoplasia no afecta, el GIS no afecta a mucosa. Es ¿Ok? gracias La a que las respuesta. células de Cajal están a partir de la submucosa el resto de las capas, ¿verdad? Otra vez, Esto es gracias Diego. a que las células de Cajal están a partir de la submucosa, ¿verdad? Así es, por eso la Ok. mucosa está respetada. Y las Ok. vemos mucho más frecuentemente así cerca de la muscular. Gracias, doctora. Sí. Por eso es que es casi, la mayoría de las neoplasias las vamos a ver que salen hacia la serosa. No, y no que afecten tanto la mucosa. Gracias. ¿Alguien más? Doctora, había dicho que de las fusiformes y las vacuolas era del clásico, ¿verdad? Histológicamente, A ver, hablando del clásico. otra vez. Que histológicamente íbamos a ver vacuolas subnucleares, células fusiformes, pero eso con respecto al clásico. Sí, Ok, porque, gracias. ojo, en el de células claras no vemos vacuolas subnucleares. En el clásico y en el celular, sí. Ok, gracias. Sí. Doctora, pero entonces las bolitas que se veían no eran vacuolas. ¿Otra vez, Emiliano? Que, sí, que en el de células blancas, las bolitas que se veían no eran No hay vacuolas. células blancas. Son células claras. Ah, perdón. Si tú te refieres a esta imagen, ¿sí? Estos espacios blancos, todos esos espacios blancos son las vacuolas subnucleares. A ver, si se fijan, las células todas son alargadas, ¿sí? Como si hubiesen un puro, eso es fusiforme, alargadas. Y por encima de las vacuolas van a ver siempre el núcleo que es basófilo, ¿ok? Está hipercromático. Y por debajo van a estar esas vacuolitas, doctores. Esa es la característica microscópica del tumor del estroma gastrointestinal. En esta hay mucho menos, pero vean, por ejemplo, este de acá, arriba está el núcleo y debajo está la vacuola. ¿Sí? Perdón, doctora, sí, ya entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces continuamos con intestino delgado, doctores. Recuerden ustedes que el intestino delgado tiene 3 regiones: el duodeno, el yeyuno y el ilion. En ese orden, doctores. La función del intestino delgado es absortiva. Y para que pueda absorber, doctores, el intestino delgado está formado por vellosidades y por microvellosidades. Es decir, aparte, la intención de tanto las vellosidades como de las microvellosidades es aumentar el espacio absortivo o el espacio de absorción. No es lo mismo que si recorren esta distancia que es recta, doctores, a que si esta distancia lo hicieran como si está mi mano. Los dedos corresponderían, doctores, a las vellosidades. La distancia se hace mucho mayor con la presencia de vellosidades. Entonces, el alimento, los nutrientes tienen que pasar por cada una de las vellosidades y en su trayecto, doctores, lo que van a hacer es permitir que la absorción sea mucho mayor. Es muy parecido a lo que sucede con el epidídimo. El epidídimo, doctores, medirá 3 centímetros máximo. Si nosotros estiráramos el epidídimo, porque está plegado sobre sí, así como heces, doctores, el epidídimo. Si nosotros lo estiráramos el epidídimo, tendríamos a veces hasta 7 metros, doctores. La intención de este plegamiento es que la distancia que recorre el espermatozoide sea mucho mayor para que le permita madurar, ¿de acuerdo? Entonces, es igual con las vellosidades, aumentan el espacio que tiene que recorrer los alimentos para que se absorba una mayor cantidad de nutrientes.
Dentro de las malformaciones congénitas, doctores, la primera que vemos es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel, doctores, habitualmente aparece en el íleon terminal. En sus libros puede decir que a 20 centímetros de la válvula ileocecal, a 40 centímetros, a 65 centímetros. Sí, doctores, siempre y cuando sea la porción terminal del íleon, van a ver ustedes el divertículo de Meckel. Recuerden ustedes que como vimos, cuando vimos divertículo de Zenker, doctores, el divertículo de Meckel también tiene todas las capas del segmento intestinal donde se originó, es decir, del íleon, doctores. Ese es el requisito para que sea divertículo. Y lo vamos a encontrar en la cara o en el borde antimesentérico. Este tejido adiposo de acá se llama mesenterio y el divertículo de Meckel siempre va a estar contrario al mesenterio. El diagnóstico de divertículo de Meckel, doctores, muchas veces, como en este caso, doctores, es por alguna otra causa, ¿ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor al paciente entraron a hacerle una apendicectomía o si es mujer, a lo mejor hacerle una oforectomía, doctores, y encuentran que tiene un divertículo. Y entonces eso es nada más un hallazgo fortuito, doctores. Lo quitan y lo reportan. Pero en estos casos, doctores, como el que vemos aquí, son la menor cantidad de casos que realmente se diagnostica porque sufren torsión y entonces causan la isquemia que produce en el tejido, va a causar dolor al paciente. Y muchas veces, doctores, entran como un cuadro apendicular a veces los pacientes al quirófano, ¿de acuerdo? La siguiente patología, doctores, congénitas es la estenosis pilórica. En la estenosis pilórica lo que sucede, doctores, es que va a estar disminuida la luz del píloro, el paso del estómago hacia lo que es intestino delgado. Y esto va a suceder porque hay una hipertrofia del músculo, doctores. De hecho, en sus libros les menciona que con rayos X, la imagen que anteriormente se acostumbraba a ver era de manzana mordida. Era realmente el paso del medio de contraste, doctores, a través del píloro. La alteración está dada, les decía yo, por una hipertrofia de la capa muscular. Entonces, si la capa muscular está engrosada, doctores, o está aumentada de tamaño, pues obviamente recuerden que siempre que hay un espacio vacío, el órgano no crece hacia afuera, crece hacia donde tiene espacio, que es hacia adentro. Entonces, la muscular va a crecer de modo que va a cerrar la luz, ¿ok? La siguiente patología, doctores, es la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung, doctores, lo que sucede es que hay falta de células ganglionares. Esto que ustedes ven aquí, que se ven mucho más claras, doctores, corresponden a células ganglionares. Y entonces vean, son las dos capas de músculo y entonces este es el plexo mientérico. Vean, este núcleo que ven ustedes aquí, se ve un nucleolo, es el núcleo y al centro se ve el nucleolo, doctores. Así es como nosotros vemos las células ganglionares, ¿ok? En la enfermedad de Hirschsprung se va a clasificar dependiendo de qué tan amplia sea la agangliosis que tiene el paciente. Anteriormente, doctores, era motivo de transoperatorio cuando iban ustedes como cirujanos pediatras, cuando iban a quitar el segmento agangliosico, doctores, era muy frecuente que nos enviaran a estudio transoperatorio el segmento intestinal. Nos enviaban el segmento de intestino, nos marcaban cuál era el límite que ustedes habían quitado como distal o el que donde les interesaba saber si había células ganglionares, y nosotros lo que teníamos que meter era un corte del espesor de la pared, doctores. Y veíamos el corte intestinal y si no había todavía células ganglionares, les decíamos, sin evidencia de células ganglionares. Y entonces ustedes tenían que quitar otro segmento intestinal hasta el momento en que encontraban células ganglionares para que pudieran reconectar al paciente, porque realmente lo que pasa es que si no hay células ganglionares no se producen los movimientos, doctores, y ese segmento intestinal va a estar dilatado porque no tiene movimientos de contracción, ¿de acuerdo? Actualmente casi no mandan ya transoperatorio de eso. No sé si sea porque los hospitales que estoy no son hospitales pediátricos,
pero lo que hacen los cirujanos pediatras es que quitan el segmento intestinal y lo mandan y se esperan a que les demos el reporte del estudio definitivo para ver si realmente tenía células ganglionares donde quitaron o si tienen que reintervenir al paciente. ¿Dudas o preguntas, doctores? Doctora, precisamente tuvimos clase con el doctor Juan Pablo, que es cirujano pediatra, y nos habló sobre esta enfermedad y que nos dijo que era frecuente que se hicieran de 10 biopsias para saber qué segmento era el que estaba afectado. Sí, pero acuérdense que en las biopsias nosotros vemos mucosa. En las biopsias colonoscópicas vemos mucosa y esto lo vamos a ver en la muscular. Ok, doctora. Sí. Entonces, cuando son, por ejemplo, biopsias para diagnóstico de Hirschsprung, las indicaciones tienen que ser bien específicas, o el endoscopista que va a realizar las biopsias tiene que ser muy específico para la toma. En la práctica privada, doctores, como patólogos, cobramos por segmento analizado. Por ejemplo, si me mandan una biopsia de estómago, una biopsia de duodeno, una biopsia de colon ascendente, de colon descendente, de esófago, o sea, si me mandan 5 biopsias, o sea, yo les cobro por la biopsia, por cada biopsia, no porque sea del mismo paciente, porque muchas veces los clínicos y los quirúrgicos dicen, es que sí, te mando 20 muestras, pero son del mismo paciente, 20 frascos diferentes, no son del mismo paciente. Se cobra por segmento que hayan enviado. Si todas las ponen en un mismo frasco, se les cobra como una sola muestra. ¿Cuál es la diferencia, doctores? Les explico. Si ustedes mandan todo en el mismo frasco, por ejemplo, en colon, y ustedes mandan todas las muestras en el mismo frasco, nosotros solamente les reportamos lo que vemos sin saber exactamente en qué zona del colon estamos, doctores. Hay un segmento del colon que es normal que tenga células de Panet y el resto de los segmentos no deben tener células de Panet. Entonces, si ustedes ponen todas en un mismo frasco y resulta que esas Panet que vemos son del segmento donde no tendría que haber, hace la diferencia en un diagnóstico. Pero si las mandan juntas, no sabemos de qué es. Lo mismo sucede en los pacientitos, por ejemplo, si es para Hirschsprung. Tienen que hacer un mapeo, se llama mapeo. Y, por ejemplo, empiezan a tomar desde el recto, ¿sí? O desde la zona de ano, empiezan a decir a 5 centímetros del ano. Y saben que las muestras tienen que ser precisamente profundas para que alcancen a llegar al segmento muscular, que es donde vamos a ver las células ganglionares. Y tienen que mandarlas por separado, no sé, 5 centímetros del margen anal, a 15 centímetros del margen anal, a 30 centímetros, todas las tienen que mandar mapeadas y por separado, para que precisamente si las biopsias están bien tomadas y están todas por separado, nosotros tenemos que decirles, en la de 5, 10 y 15 centímetros sin evidencia de células ganglionares, en la de 30 centímetros hay evidencia de células ganglionares. Y entonces el cirujano pediatra ya entra y sabe que debe de quitar hasta los 30 centímetros porque hasta ahí es donde ya realmente tiene células ganglionares, ¿de acuerdo? Pero sí el endoscopista que les tome las muestras a los niños debe de saber para qué es la biopsia, porque es la profundidad con la que debe de tomar las muestras y que las tiene que enviar por separado, ¿de acuerdo? Ok, doctora. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces vamos con los síndromes de mala absorción. Recuerden ustedes que hablar de síndromes de mala absorción no es un diagnóstico, doctores. Un diagnóstico histopatológico no, es un diagnóstico clínico. ¿Cuáles son las causas que nos pueden causar mala absorción? Infinidad, doctores. Infinidad de causas nos pueden causar síndromes de mala absorción. Realmente lo que quiere decir es que el paciente no está absorbiendo los nutrientes adecuados y entonces el paciente se va a expresar habitualmente como diarrea. Entonces, pueden tener ustedes pacientes con cuadros diarreicos infecciosos que no están bien tratados, doctores, y que van a terminar desarrollándoles un síndrome de mala absorción secundario al cuadro diarreico, ¿ok? Pero
Hablar de síndromes de mala absorción, doctores, asociados a patologías que si no se tiene el diagnóstico adecuado, doctores, va a ocasionar que el paciente no mejore. De ellos, doctores, la primera patología que tenemos y que vamos a ver aquí, doctores, es la enfermedad celíaca o ¿con qué otro nombre le conocen, doctores? Tolerancia al gluten. Oliva, otra vez. Es la que también se le dice intolerancia al gluten. Intolerancia al gluten, ok. Entonces, ¿qué tiene gluten? ¿Qué alimentos tiene gluten? Pues normalmente todos, el pan podría ser uno de ellos. Tofu podría Los ser. carbohidratos. ¿El qué? Tofu. Es la proteína del pan, ¿no? Ok, a ver, lo que dice Fernando, el tofu. Ay, es en nuestro país, ¿cuántos comen? A ver, de su salón, ¿cuántos comen tofu? Nadie. Los veganos. Por Los ejemplo, en hippies. Estados Unidos o en los países de primer mundo, doctores, sí les preocupa mucho qué alimentos realmente tienen gluten, como tal así, el gluten, ¿ok? Porque ellos sí son muy específicos y porque la dieta es mucho más acorde en la mayoría de la población. En nuestro país, doctores, tenemos enfermedad celíaca, sí, doctores, pero el problema es por la reacción cruzada que se hace, como decía Emiliano, con el trigo, doctores. Y entonces todos los granos van a tener trigo. Y es un símil del gluten, doctores. Y entonces en nuestro país, ¿qué es lo que pasa, doctores? ¿Quién no come arroz? ¿Quién no come tortilla? ¿Quién no come algún grano o algún cereal, doctores? La mayoría lo comemos. Y entonces en nuestro país un paciente con una enfermedad celíaca, pues su dieta es muy complicada, doctores, ¿de acuerdo? Entonces la enfermedad celíaca realmente, doctores, lo que ocasiona es que va a disminuir la capacidad absortiva de las vellosidades. ¿Por qué disminuye la capacidad de absorción, doctores? Recuerden ustedes que la alteración está en la gliadina, eso ya lo leyeron ustedes. Histológicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver, doctores? Esto es un intestino normal y las vellosidades se ven así, delgadas y alargadas, doctores. En la con esas vellosidades es que se hacen planas, vean, están cortitas, ¿sí? A comparación de esta profundidad, vean cómo está aquí, y además se hacen anchas, se aplanan y se ensanchan. Vean cuánto mide de aquí a aquí y vean cuánto mide de aquí hasta acá, ¿ok? Entonces, el hacer que la vellosidad sea más pequeña y más amplia disminuye la capacidad de absorción de ese segmento intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que nosotros lo vemos histológicamente? Esto es un duodeno normal, estas son las vellosidades, doctores. Y entonces, en una enfermedad celíaca, lo que vemos es que las vellosidades, vean aquí, si bien es cierto, no están tan cortas, pero si están cortas, están muy anchas, doctores. Y la lámina propia tiene un incremento de infiltrado linfoplasmocitario, doctores. Entonces, cuando nosotros vemos la presencia del infiltrado, doctores, y el ensanchamiento de las vellosidades, eso corresponde a una enfermedad celíaca. Y entonces, si ustedes le dan el tratamiento adecuado al paciente y le indican una dieta lo mejor que se pueda, el paciente va a empezar a ganar peso y los cuadros diarreicos van a remitir. La otra patología, doctores, que disminuye la capacidad de absorción del intestino delgado es la enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple, doctores, realmente lo que vamos a ver es depósito en la lámina propia de macrófagos espumosos. Este es un proceso infeccioso, doctores, y el agente causal es Toferima whippelli. Lo que nosotros vemos histológicamente, doctores, en las vellosidades es que vamos a ver que hay espacios claros que no están ocupados, doctores, ni por glándulas ni por infiltrado inflamatorio. Si ustedes se fijan, esta vellosidad tiene este espacio claro y el diagnóstico, doctores, lo hacemos con una tinción de histoquímica que se llama
ácido periódico de Schiff o PAS, todo el mundo lo conoce como PAS. Ustedes se fijan, doctores, hay zonas que se ven como azules, si ustedes quieren verlas azules, y otras áreas que se ven fuchsias. Esto es la lámina propia de la vellosidad, doctores, y todo lo que ustedes ven fuchsia corresponde a macrófagos espumosos que están cargados, doctores, de Toferima Whippeli. La Toferima Whippeli, doctores, es positiva para ácido periódico de Schiff y entonces nos permite observar los macrófagos cargados de la bacteria. Ok. Estas imágenes, doctores, son imágenes de mi práctica privada, de una enfermedad de Whipple. Esto es mucosa duodenal, ¿ok? Y entonces vean cómo las vellosidades ya no se ven tan prominentes. Y vemos espacios, doctores, en los cuales aquí es muy poco evidente, tiene pérdida o le faltan glándulas. Pero si vemos este otro corte de la mucosa duodenal, vean, vemos vellosidades que algunas aún se observan conservadas, otras, doctores, están completamente aplanadas, pero lo que llama la atención, doctores, son estas grandes áreas o espacios que carecen de glándulas, doctores. Vean, este es otro corte, si mal no recuerdan, como 4 o 5 biopsias, doctores, las que me enviaron. Vean la superficie y vemos extensas zonas, doctores, donde no vemos glándulas. Vean, hay una que otra glandulita por ahí perdida, pero el resto está reemplazado por espacios difusos, doctores, donde no hay formaciones glandulares. Cuando nos acercamos con el microscopio, doctores, lo que vamos a ver es que esas áreas carentes de glándulas corresponden a espacios ocupados por macrófagos. Esto que ustedes ven aquí que se ve como grisecito, el tono correcto se dice anfófilo, doctores, ¿de acuerdo? No se ve morado, no se ve rosa, eso se llama anfófilo. Corresponden, doctores, a macrófagos espumosos. Este es un mayor aumento, doctores, y vean cómo todos son macrófagos. Vemos su citoplasma, doctores, bien definido y sus núcleos, ¿de acuerdo? Entonces, todo el espacio, toda la lámina propia está distendida por esos macrófagos espumosos. Y entonces, la comprobación es realizar la tinción de ácido periódico de Schiff. Vean, la mucosa normal, siempre que produzca moco, doctores, va a ser PAS positivo. Entonces, vean, todo el epitelio de superficie y las glándulas conservadas se tiñen intensamente. Aquí se ven rojas, doctores. Realmente, como las vemos al microscopio con la tinción de PAS, es en un tono fuchsia, ¿ok? Entonces, eso es normal. Siempre que pedimos tinciones de histoquímica o tinciones de inmunohistoquímica, doctores, tenemos que estar bien conscientes de qué es lo que queremos ver, porque si no, si vemos que pinta otra cosa que no es lo positivo, ¿sí? Lo vamos a dar erróneamente. Entonces, vean, estas son las zonas que carecen de formaciones glandulares y vean, nos acercamos y todos son espacios circulares que corresponden a los macrófagos, doctores, y se tiñen fuchsia o eosinófilos intensos, doctores. Y en un mayor acercamiento, vean, son los macrófagos. Aquí a este se le alcanza a ver su nucleolo, aquí a este su núcleo, perdón, aquí también se ve su núcleo. Entonces, están ocupados por Toferima Whippeli. Y ya esto, doctores, hace el diagnóstico de enfermedad de Whipple. ¿Dudas o preguntas? Los macrófagos espumosos son los que se ven color fuchsia, ¿verdad, doctora? Sí, todos estos circulitos, lo que ven más rosa, más fuerte, esos son los macrófagos. Prácticamente lo vemos así. Lo que es positivo se va a teñir intenso y lo que no lo vemos más pálido. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Y ahora seguimos con
colon o intestino grueso, doctores. Y lo que vamos a ver va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, doctores, corresponde a 3 diagnósticos. Ojo, de estos 3 diagnósticos, doctores, solo 2 son diagnósticos definitivos. El tercero, que se llama, si lo leyeron ustedes en su libro, se llama colitis indeterminada, lo que significa es que se encuentra a la mitad de las 2 patologías. Es decir, con los cambios histológicos que nosotros vemos, no podemos determinar si se trata de colitis ulcerativa o si se trata de enfermedad de Crohn. A eso se refiere el término colitis indeterminada. Ojo, doctores. Recuerdan ustedes que el término colitis, doctores, significa inflamación de la mucosa colónica. Pero no es lo mismo hablar de colitis ulcerativa crónica o de enfermedad de Crohn que de colitis inespecífica. Cuando nosotros ponemos el término colitis inespecífica, significa no sabemos, no se ve una causa aparente que esté causando la inflamación. Si se pone colitis indeterminada, significa tiene datos histológicos que pudieran corresponder a colitis ulcerativa o bien a enfermedad de Crohn. ¿De acuerdo? Son términos bien diferentes y que deben de tener ustedes muy presentes. Nuevamente, ¿por qué? Porque el tratamiento para los pacientes es diferente. Ok, de las enfermedades inflamatorias intestinales, doctores, tenemos colitis ulcerativa, que todo mundo la conoce como CUSI, porque son sus iniciales, ¿de acuerdo? Y la otra es la enfermedad de Crohn. Estas imágenes que les pongo aquí caricaturizadas, doctores, son con la intención de que vean cuáles son los segmentos intestinales que se afectan. En la colitis ulcerativa, doctores, normalmente CUSI va a afectar, para el diagnóstico de estas 2 patologías, el colon se divide en colon derecho y colon izquierdo. Así, del lado de su mano derecha es colon derecho, del transverso, de la mitad del transverso hacia el lado derecho es colon derecho, de la mitad del transverso hacia el lado izquierdo es colon izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, para fines de enfermedad inflamatoria intestinal, el colon se divide en derecho e izquierdo. En la enfermedad de CUSI, doctores, o la colitis ulcerativa CUSI, doctores, el segmento afectado es el colon izquierdo, ¿de acuerdo? Habitualmente las lesiones se van a iniciar en recto. En esta imagen, lo que les pinta con rojo más intenso significa cuál es la zona que se ve más frecuentemente afectada y después cómo va disminuyendo el grado de afección, ¿ok? Entonces, CUSI es del lado izquierdo y siempre vamos a ver afectado recto. El paciente siempre va a tener lesiones en recto. Sus lesiones, doctores, van retrógradas, es decir, inician el recto y van hacia atrás hasta detenerse en esta parte, ¿ok? Detenerse o limitarse a colon izquierdo, doctores. ¿Qué es lo que sucede en la enfermedad de Crohn, doctores? La enfermedad de Crohn afecta principalmente colon derecho y esta puede afectar incluso hasta el esófago, doctores. Hay lesiones reportadas en esófago. ¿Por qué? Porque sus lesiones que hace enfermedad de Crohn, el libro les menciona, son enfermedades en saltos, es decir, tiene zonas afectadas, zonas sanas, zonas afectadas, zonas sanas, zonas afectadas, y así se va enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la importancia o cuál es la diferencia histológica que nosotros podemos ver, doctores? Ojo, en enfermedad de Crohn casi todos los libros les dicen que se ven granulomas no calcificantes, granulomas no calcificantes, porque los calcificantes, recuerden ustedes que son de tuberculosis, doctores. Entonces, todos los libros les dicen que se ven granulomas. Realmente, doctores, pocas veces vemos la formación de los granulomas como tal. Va a terminar ya la llamada, ¿no, Emiliano? Mario. ¿Sí? ¿Creas la otra reunión, por favor? ¿Tienen clase? A las... Sí, con el doctor Baldomero. ¿A qué hora?
parece ser que No, rechacé al pobre Celso. Señores, se cancela la clase. buen día. Bueno, jóvenes, ¿qué vamos a ver hoy?